Hola amigos del portal del Villegas, bienvenidos, último día normal de la semana. Mañana haré el sábado cultural, todavía no tengo claro con qué tema, pero buscaré algo que les pueda ser de utilidad y los pueda entretener un rato. Ahora entrando en las materias del día, ha aparecido otro caso más, han ido apareciendo por gota, ¿no? Casos de personas que se pitutaron maravillosamente, regiamente durante el gobierno de la señora Bachelet, altos funcionarios a los cuales se les descubre con ingresos extraordinarios, que en algún momento la cosa salta, se sabe, y viene el feo espectáculo de gente tratando de defender simplemente no grandes principios, sino que simplemente la plata. Es el caso de la señora Estela Ortiz, que presidía el Consejo Nacional de la Infancia, y la Contraloría, investigando el asunto, no sé por qué lo está investigando, encontraron que tenía un ingreso mensual en exceso de 3 millones de lo que correspondía o habría correspondido al escalafón, al nivel administrativo en que ella estaba. O sea, X era ese nivel, no sé cuál sea, más 3 millones. Ante lo cual, la señora Ortiz dijo que consideraba, y usó una palabrita que se puso también de moda en estos tiempos cíticos, preocupante. Consideraba preocupante que la Contraloría estuviera encontrando excesiva su remuneración con un extra de 3 palos. Dijo que el salario, su remuneración, se ajustaba a las responsabilidades del cargo. Bueno, aquí cabe hacer una distinción bastante evidente que supongo que ustedes ya también están haciendo en este mismo momento junto conmigo. Y es que una cosa son las responsabilidades del cargo y otra cosa es el desempeño de quien se hace cargo de esas responsabilidades del cargo. Vale decir, no basta con decir estoy en un cargo tan importante con tantas responsabilidades que me merezco este ingreso. La cuestión es decir, estoy en un cargo de altas responsabilidades que satisfago completamente y por lo tanto me merezco este ingreso. Ahora yo no sé si incluso si doña Estela Ortiz cumplió adecuadamente con sus responsabilidades y de todas maneras cabe que esté recibiendo esta señora que era muy amiga de la señora Bachelet. Hubo mucho amiguismo y amiguisma entre señoras, había todo un círculo de señoras que circulaban, orbitaban alrededor de la señora Bachelet. Aún si cumplió con sus funciones adecuadamente, ¿por qué tiene que recibir un extra? Esto se está dando mucho en la administración pública, dicho sea de paso. La administración pública en tiempos antiguos era un lugar donde nadie quería llegar porque los sueldos eran bajos, no había mucho primor ahí monetario, no había mucho futuro. Pero esas cosas han cambiado, el Estado es mucho más rico que antes, es un laberinto de reparticiones, o sea, hay muchas más posibilidades de apitutarse en algo y los ingresos son bastante considerables. De hecho, ya se ha estudiado que el ingreso promedio de los empleados comunes y corrientes de la administración pública son superiores a los empleados comunes y corrientes del mundo privado. Bien, volviendo a doña Estela. Entonces, esta señora presidía el Consejo Nacional de la Infancia. Recordemos que el tema de la infancia, a propósito del Sename, es uno de los escándalos más grandes por los que pasó el gobierno de la señora Bachelet, ¿no? Cuando se descubrió que como resultado del maltrato o ningún trato se moría gente ahí, niños, pero por docenas, por cientos. Entonces yo supongo que el Consejo Nacional de la Infancia debió tener alguna capacidad de supervisión sobre lo que hacía un mero organismo administrativo como es un servicio, el Servicio Nacional de la Infancia. Así que aparentemente esta presidencia de este consejo por parte de doña Estela no fue tan eficiente y sus altas responsabilidades no fueron cumplidas al 100%. Así es que hemos visto ya otros casos de señoras del círculo de mujeres que orbitaban alrededor de la señora Bachelet, premiadas con cargos, fiscales premiados con cargos. La señora Javiera Blanco, que presidía en algún momento, tenía una relación directa, más bien dicho, o relativamente directa con Sename, en su calidad de ministra, fue premiada con un cargo bastante jugoso, ¿no?
en el Consejo de Defensa del Estado, nada menos. Y así podríamos, y hay otras personas, muchos nombres, de gente que ha sido premiada con cargos bastante jugosos, presidencias o parte de directorios de Canal Nacional. Circulan siempre estas personas que si uno las examina una por una y escarba sus cualidades personales, son personas bastante medianas. Y ahí están, sin embargo, circulando en estos cargos de altas responsabilidades, pues hombre, por Diosito santo. Y vamos cobrando 6 palos, 7 palos, 8 palos, bonos, etcétera. Rico, ¿eh? Y no hay que hacer mucho. Hay que llegar a una oficina, sentarse, calentar la silla, pues viene el cafecito, pues uno se da una vuelta, a lo mejor hay una reunión donde más cafecito. Y así el día se va suave y tranquilamente, de repente hay que firmar unos papeles administrativos, un papel del traslado de un funcionario de aquí a allá, el papel de no sé qué cosa, cuestiones mecánicas, así como los notarios que firman mientras duermen. Estupendo, yo bien quisiera ahora que estoy en mi avanzada edad, porque voy a cumplir 70 años en 4 días, que alguien me premiara con un cargo así. Eso sí, yo exijo quedarme en la casa. Total, da lo mismo, si no voy a hacer nada igual. Así que ahí tenemos a Estela Ortiz, que se suma a este gran elenco de personas de ambos sexos, de todos los sexos de hecho, que han disfrutado, y algunos apernados en la administración pública siguen disfrutando de excelentes salarios a cambio de asumir altas responsabilidades. Pues hombre, ¿qué tal? Y antes de continuar, quiero recordarles, para que nos saquemos de encima este cierto tufo desagradable que producen estas cosas, les recuerdo muy agradable después del baño, ¿no es cierto? Una buena colonia, o en este caso un perfume. Y eso es lo que yo le recomiendo que usted haga. Consígase estas líneas que vienen de Francia, que son las líneas que tengo aquí anotadas. Yo no me aprendo de memoria todas las cosas, no. Guardo espacio para otras cosas. Maison Molinard, Maison Gallimard y Maison Mikhaïev son 3 líneas de perfume que se producen en la zona perfumera de Francia, el sur de Francia, en Grasse, y que son traídas a Chile por compatriotas nuestros que trabajan en la industria perfumera, que tienen una empresa allá, y las ponen a su disposición. Todo lo que usted tiene que hacer es entrar al sitio Mon Parfum, lo digo en castellano, en francés, Mon Parfum, monparfum.cl, los compra y le van a llegar de inmediato, porque estos amigos nuestros tienen un depósito acá en Chile. O sea, no es el perfume no va a viajar en un vapor, así, por las procelosas aguas del Atlántico. Va a llegar al tiro porque está aquí en Santiago, así que lo va a tener de inmediato. Y si está en otra parte del país y lo quiere comprar, también le va a llegar muy rápido. O sea, no hay problema. Son perfumes exclusivos, fragancias exclusivas. Usted no las va a encontrar en otra parte, las variedades de las casas Molinard, Gallimard y Mikhaïev. Le sugiero que entre al sitio monparfum.cl y eche una miradita, porque además es muy entretenido aprender un poco sobre esta zona, que en Francia se dedican a determinadas cosas, porque hay zonas en Francia para el queso, para la mostaza, para todo. Bueno, esta es la zona perfumera en el sur de Francia, en Grasse. monparfum.cl. Espero que no se me caiga el micrófono, que me ha estado fallando bastante últimamente, porque todo mi equipamiento con el cual hago este programa, ustedes comprenderán, porque no estoy en condiciones de un equipo profesional. Y continuamos ahora con el tema de los incendios. Yo he recibido varias denuncias y hay otras que se han hecho públicas en los medios. No mucho, porque como he dicho, los medios le están trabajando a la onda de meter la cabeza en la arena. Y el gobierno también. Se hacen los suecos, como se decía antes. He recibido denuncias por mail de gente que trabaja en la situación. Estoy hablando de gente que pilota aviones. No de alguien que le contó a alguien que le contó a alguien. Que los aviones regresan baleados. O sea, los infelices que están en sus actividades iniciando fuego simultáneo, están armados y disparan a los aviones, cuestión de mirar los agujeros afortunadamente, como el avión va por lo menos unos 200, 300 metros de altura, y los perdigones o las balas tienen que subir a través del aire caliente, llegan con mucha menos fuerza. Pero entiendo que uno de estos aviones tuvo que hacer una maniobra, el piloto de emergencia, para evitar un desastre.
la bala puede entrar en el depósito de combustible y el avión explota. Entonces, esto es un crimen que no tiene nombre. ¿Y qué hace las Fuerzas Armadas que están desplegadas ahí? Nada, pues ¿qué pueden hacer? Si ni siquiera pueden decretar un toque de queda. Porque inmediatamente aparecen los aterrados funcionarios civiles del gobierno a echarse para atrás y a empezar con interpretaciones bizantinas. No, si lo que quiso decir, pues, porque usted va, no, es que el toque de queda, no, quede tranquilo, no. Bueno, ese es nuestro gobierno, el que elegimos para cambiar esta situación. Ahí lo vemos, cambiando la situación, anunciando querellas contra quienes resulten responsables. Como si esto fuera un tema de robo de ganado, en donde los delincuentes son personas específicas y uno las procesa a esas personas específicas que cometieron ese delito. Aquí el delito no lo comete en realidad la persona específica, que además ¿cómo la vamos a identificar? La comete una organización. En eso consiste el asunto. Pero no, se sigue con esto de vamos a buscar a los responsables y los vamos a hacer pagar sus terribles crímenes. Y entonces estas cosas se aparecen muy poco, estimados amigos. Y las Fuerzas Armadas, que no tienen capacidad ni para decretar un toque de queda, no tienen capacidad para otra cosa. O sea, si me decían que las aeronaves que combaten el fuego en algunas oportunidades están acompañadas, escoltadas por helicópteros militares. Pero sirven de acompañante nomás. ¿Qué puede hacer el helicóptero militar si incluso detecta a unos tipos disparando? Va a devolver el fuego, para que después digan que este gobierno se convirtió ya, digamos, en el non plus ultra del fascismo. Va a devolver el fuego y herir o matar a los que están disparando contra los aviones. Es una cosa tan inútil este despliegue como se convierte en una especie de parada del 19 de septiembre, más un desfile. Aquí hay una organización que está cometiendo delitos y todo el mundo sabe. La propia organización no anda escondiéndose, entrega proclamas, da conferencias de prensa a veces, se fotografía y video. Se sabe quiénes son, se le conocen sus nombres, sus apellidos. Algunos han pasado brevemente por alguna corte, donde rápidamente los han exculpado de todo, por supuesto. Pero no se hace nada. Así que, si uno de estos días, uno de estos aviones que combaten el fuego, ya con un riesgo derivado de la función de ir cerca de unas llamas a arrojar agua o retardante, si ya eso es peligroso, imagínense si les están disparando. Entonces, si algún día hay un accidente, ¿qué va a hacer el gobierno? Ya saben ustedes. Vamos a perseguir a quienes resulten responsables y los vamos a procesar. Eso van a decir. En cierto sentido, uno podría decir que el país fue entregado a manos de los extremistas hace rato. Y podemos agradecer a estos extremistas que no hayan llegado a extremos al estilo de lo que se ven en otros países. Tenemos que han sido buenas personas con todos nosotros. No usan balas de alto calibre, sino que solo perdigones. Son buenas personas. De vez en cuando queman a alguien vivo, ¿no es cierto? Como a los Lusinger. Pero en fin, esos son costos, externalidades, podríamos decir, de la gran lucha por la independencia del pueblo mapuche, al cual nadie ha consultado en ningún momento qué es lo que piensa el pueblo mapuche. Les quiero recordar Bowmex. Ayer fue el día de los enamorados, de la amistad y todas esas cosas, pero Bowmex sigue existiendo y sigue entregando a todos ustedes la oportunidad de comprar joyas absolutamente únicas y con descuento. Ya no serán del 30%, pero son descuentos súper importantes. Y usted tiene el acceso no solo a joyas hechas con oro, plata, piedras preciosas, sino que diseños. En el diseño está la diferencia, amigos. Los orfebres que trabajan para Bowmex son artistas. Y hasta en un anillo que apenas parece que se ve, y si usted lo mira, hay un diseño. Lo mismo con las pulseras de charm, con las joyas hechas con platería mexicana, italiana, con las joyas de plata y piedra luna. Todas esas cosas tienen diseños especiales, son distintos a lo que usted habitualmente encuentra en una joyería común y corriente. Así que, si no es el 14, el Día de los Enamorados, va a venir algún cumpleaños, va a venir un aniversario, va a venir un santo, va a venir cualquier cosa y usted va a tener la necesidad o va a tener el deseo de hacer un regalo. Y ahí está Bowmex
climo.com esperándolo para que usted elija un regalo que dura toda la vida. Las joyas son los regalos más duraderos que existen, obviamente. El oro, usted sabe, no se oxida, el oro... De repente el oro que uno está usando en una joya ha pasado por miles de transformaciones y alguna vez fue una moneda en el Imperio Romano y después fue el pendiente de una dama de la Edad Media, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y les quiero recordar también a Climo, que está salvándonos de un clima miserable, con estos calores atroces, que no se puede respirar. Hay gente que no puede dormir en la noche. Climo lo rescata de esa situación. Estos aparatos que usted ve a mi izquierda entregan un aire acondicionado exquisito, sin el menor ruido. Olvídese estos aire acondicionados que son como una verdadera matraca. Silenciosos, filtran el aire y usted duerme como un ángel, como un bebé, a la temperatura que usted quiera. O puede ponerlo en su oficina, o puede poner varios en su casa, usted verá, o en su fábrica, o en su negocio, donde sea. Son parte de una tecnología premiada, están conectados a internet, o sea, tienen toda una electrónica interior, funcionan con energía eléctrica y gastan muy poco. De hecho, sale más económico usar estos aparatos, por ejemplo, en invierno para calefaccionar, porque también sirven para calefaccionar en invierno, que quemar leña, o quemar parafina, o quemar gas, o quemar combustibles que además son peligrosos por definición, producen gases dentro de la casa, contaminan el ambiente. ¿Para qué le digo a la gente de Temuco cómo se pone esa ciudad en invierno? Con todo el mundo quemando leña, la manera más ineficiente de calentarse que existe. ¿Sabían ustedes que más o menos el 90% del calor en una chimenea se va para afuera? Por la chimenea. Entonces, no tiene mucho sentido hoy en día, en el siglo XXI, usar esas prácticas propias del hombre de las cavernas. Consiga Climo. Entre a miclimo.com y vaya haciendo las gestiones ahí en esa página para que lo visiten la gente de Climo y se convierta usted en un usuario de las tecnologías que corresponden, realmente amistosas con el medio ambiente y amistosas con su presupuesto también. Usted lo único que hace es pagar una renta. Esa es la otra gran innovación. No tiene que comprar, puede comprar si quiere, pero usted también puede arrendar 25.990 por equipo al mes. No importa cuánto tiempo lo use, tarifa plana. La mantención a cargo de la empresa. Están todo el tiempo monitoreando con internet el funcionamiento de su equipo y la menor situación. Y llegan a su casa o a donde sea que tenga el equipo a dejárselo tiquitaca. Y hay dos temitas que podríamos llamar internacionales. Uno es una cosa puntual que tiene que ver con Trump, que finalmente va a firmar el presupuesto para que no se produzca otra vez una suspensión de parte del gobierno norteamericano y quede un montón de gente sin sueldo. Pero como el dinero que va a recibir por hacer eso en el trato político que hicieron demócrata y republicano no es suficiente para la construcción del muro que él quiere, va a declarar, si es que ya no declaró ahora, el estado de emergencia nacional que le permite desviar fondos de otros ítems del presupuesto para lo que le parece necesario para atender esta emergencia. Y se va a enfrentar desde el primer minuto, por supuesto, con Nancy Pelosi y sus huestes de los demócratas y otras personas del mundo privado probablemente que van a iniciar juicios, demandas civiles por esta situación. Y le van a poner obstáculos por todos lados, porque recuerden ustedes que el tema del muro no es meramente una cuestión relacionada con el muro, para nada. Es simplemente un campo de batalla político que eligieron los demócratas para seguir torpedeando el gobierno de Trump. Los propios demócratas en varias oportunidades, y ustedes pueden ver esto en YouTube, en distintas oportunidades no tuvieron ningún problema en financiar construcciones que no alcanzaron a completarse, pero construcciones de muro. De hecho, hay ya en bastantes partes de la frontera norteamericana un muro, por ejemplo en El Paso, frente a esa ciudad. Y no tuvieron ningún problema en financiar. No tuvieron ningún problema moral, como dijo la señora Pelosi, que el muro era una cosa inmoral. Nunca había escuchado una cosa tan absurda, que los muros sean morales o inmorales. Y entonces tampoco la suma que pedía al Congreso Trump, que es más o menos como 5.000 millones de dólares o un poco más, es una cantidad que es muy significativa en comparación con el presupuesto de Estados Unidos. Solamente las Fuerzas Armadas deben ser 100 o 200 veces más que eso.
Entonces es un tema político. La cosa es torpedear, no permitirle a Trump que haga nada. Hay muchos otros proyectos que anunció en su mensaje que son absolutamente razonables y que incluso algunos de ellos fueron iniciados en algún momento por los demócratas. Igual se los van a torpedear. Hay una cosa furibunda que me recuerda a cierto país. Una cosa furibunda de oponerse todo a todo, de todo. Entonces se van a oponer. Pero aquí los demócratas van a cobrar, van a recibir su retribución. Porque resulta que cuando empiecen a poner obstáculos y elevar demandas judiciales y fastidiar para que Trump no pueda construir el muro con estos fondos derivados de otras partes del presupuesto, claramente los demócratas se van a quedar en el escenario como los tipos que obstruccionistas. Van a quedar como los obstruccionistas, no meramente como los que no quieren un muro porque es inmoral, según dice esta anciana llamada Nancy Pelosi, anciana Pelosi, sino que van a quedar como obstruccionistas en general, van a quedar como unos tipos, los picados que se oponen a todo, como lo hemos visto en otros países también, ¿no? Por aquí cerquita. Van a quedar como la gente que no tiene nada que hacer y que ofrecerle al pueblo norteamericano, que tiene un montón de problemas serios en otras áreas, nada salvo su oposición, su ferocidad y su odio. Así es que, si hacen eso, si siguen poniéndose de punta, oponiéndose a todo, elevando ahora demandas judiciales, poniendo obstáculos de todo tipo, legales, judiciales, yo creo que les va a salir caro. Les va a salir caro como a otros les va a salir caro en otros países que conozco muy bien, la oposición desatada. Una oposición que, según el señor Vidal, que es una de estas personas que vive circulando en el mundo de los pitutos, dicho sea de paso, dice el ministro Vidal, aquí estoy leyendo un titular, que la oposición se reunirá el 11 de marzo, pero estamos muy desarticulados. Están desarticulados, Vidal, hace muchos años, que ya no tienen ustedes nada que ofrecerle a nadie, no tienen principios, perdieron incluso la moral que podían haber tenido, se convirtieron en oportunistas y en aprovechadores. Ya no creen en sus propias creencias, digámoslo así, salvo los más tontos, que todavía siguen, digamos, recitando el rosario marxista. Pero los otros que son un poquito menos tontos, que por último tienen más años y algo se han pegado al alcachofazo, no creen en nada, lo único que creen es en el pituto. Creen en los salarios, en los bonos, en los sobres debajo de la mesa. En eso creen. Y por supuesto creen también en una cosa auténtica de ellos, el odio que le tienen a todo lo que suene a derecha, derecha. Un odio de clase, un odio de ser miembro de sectores sociales más bien de abajo que han sufrido en la vida, el papá, el tío, el abuelo, y esa cosa se transmite por generaciones, como las vendetas sicilianas, el odio a la derecha. Eso es todo lo que le pueden ofrecer al país, pues el odio, el resentimiento y los clichés de siempre. Entonces, cuando se tienen solo esas cosas, es muy difícil articular nada, pues Vidal. La articulación se produce alrededor de algo, ¿no es cierto? ¿Usted entiende eso? Tiene que haber un principio, una teoría, un catecismo, una agenda, una mística, una convicción. Entonces usted alrededor de eso puede reunir gente y ordenarla, y motivarla, y llevarla a la acción. Pero cuando no existe nada de todo eso, lo que usted tiene es exactamente lo que se está observando, un baturrillo de movimientos, de partidos que a su vez internamente están divididos, como el Frente Amplio, que no es un partido en realidad, dividido en 16 facciones. Los socialistas no sé cuántas tendrán adentro, parece que allí las facciones tienen que ver con los caballeritingos que están circulando en las mesas directivas. Los únicos más o menos homogéneos el Partido Comunista, porque ellos sí quedaron congelados. Es como la secta de los esenios, una secta cristiana que supervivió mucho tiempo, fondeada en el desierto, eran como 20 tipos, y siguieron siendo 20 tipos toda su vida hasta que desaparecieron siglos después. Los esenios se llama. Échenle una mirada en Google, es interesante la historia de esa secta. Así que los comunistas sí tienen una convicción clara y están bien articulados, pero no llegan a ninguna parte. Están articulados alrededor de un catecismo que a nadie le interesa. Así es que, claro, en fin, no van a llegar muy lejos meramente con cliché y con su odio a la gente. Se demoran mucho, la gente es más lenteja para estas cosas, pero al final se empiezan a dar cuenta. Por eso yo anuncié, y tal cual ocurrió antes de las elecciones presidenciales, cuando estaba en la radio Innombrable, dije varias veces, lo escribí también en un diario donde trabajaba,
que se estaba produciendo un deslizamiento como de placas tectónicas, que gente que toda la vida había votado por la izquierda iba a votar por Piñera, porque finalmente se habían dado la palmada, estaban viendo las cuentas, no sé, sus negocios no funcionaban, a la gente la despedían, la economía estaba como las pelotas. La gente dijo no. Y yo conozco un montón de casos de gente de esas señoras especialmente que no han leído una solo en su vida, digamos, el manifiesto comunista o algo así, pero yo toda la vida he sido de izquierda, yo jamás votaría por la derecha. Hay caballeros también en la misma onda, yo jamás votaría por la derecha, yo he sido toda mi vida de izquierda, yo soy de izquierda desde que era niño con mi padre. Bueno, todos esos votaron por Piñera, muchos de ellos. O sea, la gente se va dando cuenta y se va desgranando el choclo, Vidal. Y ustedes se van a seguir desgranando porque no tienen nada que ofrecer. Así que, como usted mismo dijo, parece que andan parrandeando la izquierda. Están de parranda. Con lo que les queda, de lo que les quedó, de lo que agarraron durante el gobierno. Están de parranda todavía. Y un tema más potente yo creo que es el de Haití. Que hay motines, revueltas, batallas callejeras. Y ahí tenemos el caso de un estado, eso que los técnicos en el lenguaje sociológicamente correcto llaman los estados fallidos. Ya llaman estados fallidos a sociedades que pasan las generaciones y no son capaces de levantar cabeza. Pasan a veces los siglos y están siempre en la misma condición de pobreza, de ruina, de corrupción, de miseria, de ignorancia. Es el caso de Haití. Y para más remate, la gente que podía irse, que tenía algunos recursos, que tenían algunas habilidades, se fueron, se están yendo. Muchos de ellos los tenemos trabajando acá en Chile, precisamente. ¿Y a qué llaman estos señores un estado fallido? ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que hace que un estado sea un estado fallido? Una sociedad que nunca logra progresar. Una sociedad que es como esas cucarachas que están en el fondo de la bañera y que empiezan a trepar, no sé si usted ha visto el espectáculo, para salir y llegan a cierta altura y siempre se caen de espalda. Y vuelven a empezar y están en ese ciclo eternamente. Bueno, son temas institucionales. Son temas que parten en un origen donde determinada estructura institucional permitió que apareciera una élite pequeña, corrupta y parasítica, que se queda con todo y que genera, por lo tanto, para defender sus intereses, una institucionalidad aún que perfecciona ese monopolio de la corrupción y el parasitismo, en virtud de lo cual el país no crece. Y como el país no crece, y la única forma de salvar el día es quizás cometiendo delitos o cayendo en actos de corrupción, se vuelve a agudizar la corrupción, y al agudizar la corrupción se vuelve a agudizar la mecánica, los mecanismos institucionales, los organismos del Estado que están operando como instrumentos de esa corrupción. Con lo cual el país crece menos todavía o deja de crecer en absoluto y se agudiza la necesidad de la gente en todos los planos de entrar en estas redes de corrupción, de delito y de parasitismo para poder sobrevivir y por lo menos agarrar un mendrugo de pan al final del día. Y así ustedes ven, es un ciclo que se alimenta a sí mismo. La corrupción genera institucionalidades que generan más corrupción, que genera institucionalidades que generan más corrupción y en paralelo la economía no avanza y por lo tanto no habiendo ninguna manera de que el trabajo produzca una proporcional recompensa, cuando el trabajo que uno pueda desempeñar, la gran parte de él se lo chupa esta élite corrupta y parasítica, entonces el trabajo ya no es fuente de prosperidad, ya no hay una relación directamente proporcional entre esfuerzo y beneficio y por lo tanto las personas empiezan a reemplazar el trabajo por prácticas delictuales. Y así una cosa trae a la otra y esas sociedades no avanzan a ninguna parte. A los interesados en el tema les voy a recomendar un libro. Me parece que está en castellano, pero si no, el libro en inglés se llama Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty. O sea, ¿por qué fracasan las naciones? El origen del poder, de la prosperidad y de la pobreza. Los autores son Daron Acemoglu, este señor debe ser rumano me parece, Daron Acemoglu y James Robinson. Es un libro muy interesante y podría recomendarle otros que tratan el tema de la institucionalidad como factor fundamental para que una sociedad se convierta en una sociedad que crece, que prospera, que se desarrolla la economía y con ello se desarrolla la ciencia, las artes, la libertad, y cuáles son los mecanismos institucionales que producen exactamente el contrario efecto.
Hay muchos estudios interesantes de por qué, por ejemplo, el mundo griego, a partir más o menos del mediados del siglo VIII a.C., empieza un tremendo desarrollo que lleva a esa gloria cultural del siglo V, en el periodo clásico, la historia griega, y por qué simultáneamente en el mundo oriental los despotismos asiáticos, como los llamó Fogel, un analista, ahora llamarían un cientista social, los científicos alemán, llamaban los despotismos orientales, donde no hay espacio para crecer, todo se lo lleva a una clase parasítica, la corte del señor, del déspota, y por lo tanto se produce el mismo mecanismo. El trabajo personal no entraña beneficio personal, te lo llevan todos, te lo chupan. Entonces esas sociedades se estancan, no progresan mucho, se fosilizan, reina la opresión militar, política, cultural, etc. Y esto de la institucionalidad, que a su vez se origina en historias previas, que a veces tienen también su base en la estructura geográfica donde una sociedad nace, se hace posible o no hace posible un despotismo. En Medio Oriente lo hacía posible por la estructura geográfica y la posibilidad de grandes explotaciones agrícolas y por lo tanto de la necesidad o la posibilidad de controlar grandes masas de gente para producir para un centro, el centro político religioso. En Grecia eso no fue posible. Bueno, es súper interesante. Yo les recomiendo Por qué las naciones fracasan, los orígenes del poder, de la prosperidad y la pobreza. Ayer lo verifiqué, está en Amazon disponible ese libro y creo, no alcancé a verlo, en castellano. Es un libro muy interesante porque entre otras cosas uno se da cuenta por qué no solamente hay naciones que fracasan, que nunca crecen, como Haití, y otras que sí prosperan, por lo menos durante un cierto periodo, pero también uno entiende por qué una sociedad que iba bien encaminada, si cambian las instituciones o hay un intento de cambiarlas, como lo vivimos en Chile, rápidamente la fórmula del desarrollo y del éxito y de todas las cosas que trae consigo, la idea de que uno puede prosperar, la idea de que las cosas van a ser mejor mañana, todo eso se desaparece muy rápido. Es increíble la velocidad con que los mecanismos institucionales, ya sea que estén existiendo o que estén empezando a ser destruidos para reemplazarlos por otros, es increíble la velocidad con que eso afecta la naturaleza, la calidad, la cualidad de una sociedad y la convierte de una sociedad próspera en un estado fallido. Nosotros nos salvamos de eso por el momento, pero es muy fácil caer. Yo diría que en cierto sentido nuestro vecino, Argentina, que era una potencia económica a principios del siglo XX, durante décadas se convirtió en un cuasi estado fallido por la llegada del peronismo y todos los cambios institucionales que eso entrañó, y por lo tanto luego los cambios culturales, el desarrollo de la corrupción, el desarrollo de las malas prácticas, que son todavía, como ustedes ven, son todavía vigentes. Ustedes ven cómo han encontrado cosas groseras, digamos, de manejo irregular de fondos públicos en presidente, Cristina Kirchner, o sea, grosero, ministros de Estado. Argentina era un Estado semifallido. La razón que no llegó a ser totalmente fallido es porque es una nación que tiene otros elementos positivos que le permitieron, digamos, soportar y no caer de frentón al estilo Haití, en el modelo haitiano. Pero puto suerte. Otro Estado fallido es Venezuela, pues. Ahí tienen ustedes otro caso, un país rico, por supuesto, con todas las desigualdades e injusticias que ustedes quieran, pero un país que crecía de todas maneras. Era el país a donde iban los chilenos que se querían ir del país. Por razones políticas o económicas se iban a Venezuela. Era un país con muchos potenciales. Llega el régimen chavista, cambia la institucionalidad, instaura prácticas diferentes, una mentalidad diferente, y todo culmina con Maduro, y ustedes ya saben en qué está eso. O sea, la institucionalidad es súper importante. Así es que les recomiendo esto de Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty, de el señor Daron Acemoglu y James Robinson, Amazon. Y no olviden, a los que les gusta comprar, que no tienen problema en leer en inglés y que de repente quieren comprar libros pero un poco más barato, o que no los encontraron en Amazon, que hay una librería que se llama AB Books, A, B larga, E, luego Books, todo pegado, abbooks.com, que es una librería de libros de segunda mano, libros que han sido desechados por las bibliotecas universitarias. Yo tengo muchos de esos libros
libros que ya no los quieren tener porque no hay espacio, porque están supuestamente obsoletos o porque nadie los pidió nunca prestado. Entonces esos libros por algún circuito terminan en estas librerías como AB Books y uno los puede comprar a $3 por libro. Así de barato. Y eso sería todo, amigos. Voy a ponerme ahora a cranear qué les voy a ofrecer mañana para entretenerlos con algo que los instruya en alguna cosa que no conozcan o que les recuerde alguna cosa que sabían y se les olvidó, y en todo caso que sea entretenido. Muchas gracias, nos vemos mañana.